Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace 22 años, queridos amigos. Gracias por estar en esta frecuencia de la pluralidad que es Radio Cañón, la 760. Aquí es Verbo, precisamente la libertad de expresión. Así es que gracias también a quienes nos escuchan de manera diferida a través de frecuencias de radio y de los links también diversos y sobre todo también ahorita en vivo. Si usted no tiene un radio a la mano, ya lo sabe, y bueno, si nos está escuchando, es obvio que ya conoce nuestro link, radiocañón.com/XEABC/. Bueno, amigos entrañables, de temas por demás candentes, interesantes, necesarios de analizar desde diferentes ángulos. Y bueno, maestra Francisca Saavedra, agradeciéndote mucho, tú también como directiva del Club de Periodistas de México y parte fundamental del jurado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, al igual que esta mesa extraordinaria que iremos presentando más ampliamente con la maestra queridísima Ceci Tapia Solidaridad Mil, directora de Derechos Humanos y Redes del Club de Periodistas de México. También se encuentra el maestro Gerardo Castilleja, también parte que nos honra siempre en Voces del Periodista y en el club, y que él es también un factor importante en el análisis en el Instituto Schiller. Ya vamos a seguir platicando más adelante, queridos amigos, con los maestros de la mesa. Maestra Francisca Saavedra, es imposible no preguntar tu análisis, tu opinión sobre esto que fue un dislate evidente en el cual se ve que apoyos importantes o compartidos de Genaro García Luna posiblemente estén en un calderón todos unidos, y que esto haya provocado que su defensa hubiese tratado de involucrar al señor presidente. De alguna u otra manera, obviamente no funcionó. Fue una evidencia de la desesperación en mi punto de vista. ¿Tú qué opinas? Y te escuchamos con mucha atención. Adelante. Amigos, buenas tardes, güera querida, maestros. Pues mira, mucha gente está decepcionada de la poca fuerza que tenían los fiscales norteamericanos en la discusión, etcétera. Yo más bien creo que sus estrategias son al estilo Perry Mason de mi tiempo, que hacía un abogado en la televisión y que terminaba con los casos en donde tenían que estar los malos bien castigados. Espero que esto ocurra así, en la medida que los más fuertes declarantes de la Fiscalía en contra de don Genaro García Luna fueron el Grande, que es un perverso mafioso, y luego el Rey Zambada, que les explicó a detalle cómo era que traían la cocaína de aquí, la ponían en el aeropuerto, se pagaba mucho dinero para que los mismos agentes fueran los que hicieran el papel de cargadores y de enlace para las pandillas de Sinaloa, que eran finalmente quienes llevaban a la frontera o a sus contactos en los Estados Unidos para que se repartiera. Y como dices tú, en ánimo de involucrar a la administración del presidente actual, pues no se logró, en la medida que, tratando de envolverlo, el Rey Zambada los paró y dijo, no, por ese lado no fue, yo nunca he tenido nexos con esa gente. De otra forma, también a través de uno de los asistentes o apoyos de la administración de Marcelo Ebrard en la policía, Gabriel Regino, un abogado que estaba como subjefe de la policía, también fue mencionado, pero él sacó un video reciente
lo puso en Twitter y les dijo, no, pues son los golpeteos naturales de tiempos y de la manera de hacer política en México. Lo que sí me llamó poderosamente la atención, y de veras casi lloro de no saber qué clase de personas eran, la mujer, la esposa de García Luna, empezó a detallar cómo era que habían crecido económicamente tan rápido, no digo rápido, vertiginosamente. Ella, fíjate, buena mujer que hacía, creo que frijoles y garnachas en una cocina, empezó a hacer tandas y hacer préstamos, y así empezaron a crecer su enorme cadena de restaurantes que creo están hasta en Miami, que se llama Los Cedros, y todos los carros esos que compraba aparentemente carísimos de colección, realmente no era como lo están contando. Dice la esposa casi con lágrimas en los ojos que García Luna agarraba carritos chocados, siniestrados que les llaman, les daba una pintadita y los revendía. Que también, gracias a todo eso, se pudo comprar una bellísima mansión en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, esa de 20 millones de pesos, y no se imaginan la que hay aquí en Morelos, en Jutepec. Era como una de esas casas que presumía una serie de televisión de Escobar Gaviria, de Pablo Escobar Gaviria, el gran narco allá en Colombia, en Medellín, porque él tenía ya un rancho enorme en donde tenía animales salvajes y hacía sus reuniones así tipo orgías. Y entonces, yo no sé si hubo orgías aquí en Jutepec, pero que esa casita es como la choza de un miserable podrido millonario. Es una verdadera choza la de Jutepec, que tiene palmeras, que tiene pavos reales, que también hacían sentir al dueño como un verdadero pavo real. Entonces eso de presentarla como la única, imagínate qué feo ha de ser que las personas que dijeron quererte y apoyarte, incluso pues que te habían traído a su gabinete, no hayan venido a meter la voz por ti. Qué horrible es que no te quieran. Y realmente la única que puso la cara a nombre del marido fue la pobrecita mujer, como es estilo aquí en México, que es la única que le cree y la última que le arroja el capote para salvarle el pellejo. Entonces, no sé qué vaya a pasar, igual lo declaran nulo el juicio, igual lo declaran mediante un arreglo con una penalidad corta. Lo que sí me duele es que esta exhibición pública pues no fue directamente a García Luna, sino a lo podrido que está el sistema político mexicano. En buena hora creo que vamos a empezar a dar un viraje de 180 grados para sacudirnos un poco tanta monserga y tanta gente sucia, para llevarnos a un mejor destino que pudiera ser un México menos injusto. Y lo que me duele también es que pues nos hayan ahogado en charcas de sangre por todo el país y que nuestra nación de tanta fosa parezca un queso gruyere. Entonces debemos de hacer conciencia que esta fue la gran oportunidad de abrir los ojos ya amplia y plenamente, porque se ha exhibido en el extranjero qué clase de políticos hemos llegado a tener. Estemos alertas para que las próximas selecciones que hagamos todos, toda la población, que hagamos en favor de este México, sea con mexicanos menos injustos y menos malévolos y siniestros, como estos que nos han administrado los últimos, pues para no exagerar, los últimos 100 años. Gracias, maestra Francisca Saavedra, tan querida. Y bueno, vemos evidentemente de que es de no haber otra información que se sepa más adelante. Aquí es importante subrayar cómo el fiscal insistió en que si bien quienes declararon en su mayoría fueron capos o gente muy, pues sí, delincuente o con estas ligas, por otra parte no tuvieron contacto entre sí para declarar, ¿no? O sea, no hubo manera. Entonces, este comentario es importante también, que seguramente lo tendrá que considerar el jurado, pero más allá de ello, aquí también, maestra querida, el que se haya hecho esto más para evidenciar, como tú bien lo dices, a la corrupción que se vivió en el Estado mexicano durante tanto tiempo, pero sobre todo y de manera evidente
en la docena trágica y en lo que le siguió también, ¿no? Y así le llaman ahora también a esta etapa del panismo, y posteriormente también obviamente todo el tiempo neoliberal que no se puede hacer a un lado. Pero ¿a qué me refiero? A que, como tú dices, o sea, no llegaron en ovnis, ni, por cierto, que ahora están tratando de distraer y no mencionar eventos ecológicos muy nefastos por el choque de un tren allá en Ohio, y más el gobierno de Estados Unidos esté vislumbrando ovnis en vez de tocar esos temas que realmente son importantes para la ecología. Pero bueno, independientemente de esto y regresando a lo que quería yo subrayar, es en que pues no nacen como árboles allá la droga, y tú bien lo dices, repartían con sus contactos. El que no se hayan querido tocar a fondo precisamente los intereses de los Estados Unidos, de la podredumbre en los gobiernos de Estados Unidos o de las ligas que había al interior y hay al interior, precisamente para esa repartición de esas sustancias de las que estamos platicando, de a lo que nos estamos orientando en este tu comentario, y que bien lo sacas y lo concluyes de una manera en la que lo más importante de todo, además, es el que hayan sido indolentes de las vidas humanas, no les importe ni su salud, ni el haber hecho de México un campo de combate entre los cárteles, precisamente de una manera que fue deliberada. Y bueno, esto es sumamente delicado, pero bueno, vamos a continuar, y como bien lo dices, la evidencia ya está, y pase lo que pase, esta es una mancha terrible para todos aquellos que pues que fueron parte de esto y que son todavía y lo serán en la historia parte de todo esto. Ceci, querida, antes de irnos al corte, tu comentario, y con el mismo continuaremos después del mismo. Adelante, Ceci. Muchísimas gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Pues este tema de García Luna, yo creo que ha dado mucho que hablar, porque a partir de los comentarios que ya nos hizo la maestra Francisca Saavedra, las redes sociales han estado como calladas este día. No hubo tendencia de García Luna como en los días pasados. Están de repente todas esas granjas de bots, trolls, y están callados, y eso es una cosa que sí preocupa, pero bueno, aquí la intención es dónde nos estamos informando, que era Celeste. Y bueno, hay unos temas muy importantes, pero ya estamos, creo, en el minuto 15, y ¿qué te parece si regresamos? Regresamos contigo, Ceci, querida, y ese silencio del que hablas, pues hace mucho ruido, más que silencio, yo creo que se vuelve también en una evidencia más de quién maneja esas granjas de bots, qué intereses están detrás. Gracias, Ceci, linda. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en esta frecuencia en donde la pluralidad es verbo, escuchando su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Amigos queridos, escuchamos a la maestra Francisca Saavedra, lo volveremos a hacer, pero ahorita queremos, y porque ahí nos quedamos con la maestra Ceci Tapia con su análisis. Ceci, querida, nos decías de las redes, el silencio de las redes grita más que nada, ¿no? El que calla otorga, queridas maestras y maestros. Pues bueno, y otro tema que es muy, muy importante, y hemos hablado ya varias emisiones del programa Voces del Periodista, el Poder Judicial. El Poder Judicial está lleno de corrupción e impunidad. Y esto lo hemos visto, y lo hemos visto que quienes tienen dinero han obtenido justicia, las personas más vulnerables no, fabricación de culpa, jueces que fallan a favor de poderosos, y etcétera, etcétera. Y que existe tortura en los sexenios pasados, y se ha demostrado, se ha documentado, etcétera, etcétera. Pero
en estas fechas, y esto también es algo muy triste, el día 27 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó una sentencia contra el Estado mexicano en el cual, bueno, es un caso de los hermanos Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice que es una violación a los derechos humanos, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, nosotros sabemos que hay gente que tiene 15 años, 12 años, 16 años en una prisión preventiva oficiosa. Entonces sí es importante que nosotros tomemos en cuenta este dato, porque si bien es cierto, hay delincuentes, también es cierto que la impunidad, el compadrazgo y muchas cosas que ha hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que algunos jueces, inclusive ministerios públicos, familiares de estos, pues mantengan en prisión a gente que aún sigue privada de su libertad y que, bueno, pasan un proceso penal y esto pues es una total violación a los derechos humanos y ya hemos hablado aquí en el programa de muchísima gente. Entonces yo creo que esto es un tema en el que mucha gente va a decir, Corte Interamericana, no te metas, pero es tan lastimoso el ver que el Poder Judicial está de verdad tan mal que es imposible tocar un tema sin no creer que algún culpable sea liberado o que algún inocente sea encarcelado. Entonces, sí es un tema que se tiene que ver. Nosotros habíamos hablado de una escuela para jueces, de una escuela para jueces, juzgadores, los nuevos juzgadores que conozcan a las madres de desaparecidas, que conozcan a las madres a todas las personas buscadoras, y que vean que esto no vuelva a pasar, ¿no? De la gente que está encarcelada y cómo van terminando, es como un cáncer este tema, ¿no? Pero bueno, esto sí es de ir viendo, porque además, si lo que están hablando de esta sentencia del Estado mexicano o contra el Estado mexicano fue en 2006 el tema. O sea, qué terrible que una corte tenga que pasar más de 13 años para decirle al Estado mexicano, estás violando los derechos humanos de estos personajes. Entonces hay que estar como muy pendientes de esto. Y otro tema de derechos humanos que quiero platicar y que justamente es muy terrible, porque nosotros hemos hablado mucho del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, a raíz de que han estado diciendo que por su presupuesto, etcétera, etcétera, le han quitado a muchas personas que realmente requieren el sistema de apoyo, de protección del gobierno, porque es una protección gubernamental. Pues resulta que el domingo pasado, pues ha salido, el 13 de febrero, han salido ya unos temas acerca de Héctor Domínguez, que fue asesinado en un mortal ataque en Tamazunchale, Matlapa, que es San Luis Potosí. Pero el tema no es solamente el hecho del asesinato, sino que se le estuvo pidiendo al mecanismo de protección, pues obviamente que hizo un trabajo bastante deficiente, desestimó la solicitud de medidas de protección, retiró las que ya tenían los defensores y los desincorporó del mecanismo de protección. Esto, por supuesto, hoy la familia está amenazada y aquí lo más grave de todo esto es quiénes son estas personas que están al frente de un mecanismo de protección y que ya traen sobre sus hombros y sobre su desempeño laboral la vida de varios periodistas y de varios defensores, porque ellos decían que no merecían ser protegidos, pues que el Estado, pues los recursos financieros gubernamentales están destinados a personas que realmente lo merezcan. Yo me pregunto, ¿en qué basan un juicio para decir quién lo merece y quién no lo merece? El tema es tan grave que fueron por la familia de este defensor Héctor Domínguez y también están amenazados. Entonces no es posible que sean las comunidades privadas o algunas asociaciones de defensores que defiendan a alguien que el gobierno debería de darle protección. Yo creo que este es un tema tan sensible porque se le debe exigir al mecanismo de protección abstenerse de litigar, porque además el tema es todavía más grave. Le quita las medidas, él pues obviamente se inconforma
él gana la inconformidad, el mecanismo se lo vuelve a negar, él se ampara, el mecanismo litiga en contra de un defensor que están a punto de, pues que está amenazado de muerte. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que lo asesinan. Entonces, se habla del desplazamiento forzado, se habla de amenazas de muerte, se hablan de muchas cosas y las medidas cautelares que ellos están retirando porque creen, porque no es que así sea, porque ya lo vimos con este caso, en su creencia que no es el tema, porque ni siquiera han leído los expedientes de todos los defensores y periodistas a quienes les están retirando sus medidas. Y bueno, yo también me atrevo a decir que una de ellas es nuestra querida Celeste, que le han estado disminuyendo las medidas. Pues bueno, finalmente, ¿hasta dónde va a esperar el mecanismo de protección para hacer, no solamente no cumplir lo que dice pues tan importante derecho de los mexicanos a la seguridad, sobre todo en un momento en el que estamos hablando que se han asesinado a cuántos periodistas y a cuántos defensores de derechos humanos? Entonces, esto, querida Celeste, yo lo quería tocar y yo hace un momento te decía, es un tema terriblemente, y no queda más que enviarles la solidaridad a toda la familia de Héctor Domínguez y la exigencia al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas que se sumen al trabajo por el que el pueblo de México les ha dado por medio de quien, sí, la Secretaría de Gobernación o quien sea, y entonces nos demos cuenta que su mal trabajo no es presupuesto, son vidas humanas en los que ellos son responsables. Y esto, querida Celeste, con esto quiero terminar mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Aquí ver qué calificación tienen aquellas personas que juzgan y consideran y hacen las evaluaciones de riesgo. Eso es muy delicado. Y bueno, pues hay que dar seguimiento a todo ello. Queridos amigos, fíjense que hay un dato bien importante porque la COFEPRIS dio un golpe importante a la corrupción, y estas acciones las hicieron conjuntamente con también la Marina. Les voy a decir, para impedir la corrupción ahí mismo, se hicieron y se están haciendo nuevas acciones con la comunicación directa y transparente con la industria y sectores productivos a través de la nueva estrategia de vinculación con la industria regulada y la estrategia nacional de buen gobierno. Esto le digo también conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública. Aquí es donde vamos a ver. Están ellos avanzando en la digitalización y la simplificación administrativa y en algunos procedimientos pues que son innovadores, que hay que checar que realmente cumplan con todo esto. Pero aquí con una estricta vigilancia se va dando cuenta y se detectó que precisamente, les reitero, con la Secretaría de Marina y Secretaría de Salud del Gobierno de México, así como con la de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, se dio con un grupo de personas, de exfuncionarios ya, que estaban con asuntos muy oscuros, de intereses muy oscuros, con quienes regulan o dan las regulaciones de medicamentos. Entonces, aquí ante evidencias muy palpables, estos ex servidores públicos, al parecer, estaban más que coludidos con el sector regulado. Esto es bien delicado. Así es que se está implementando una nueva estrategia de vinculación con la industria regulada para que tengan otro camino y otra manera precisamente de que esto se haga. Se separaron del cargo a los implicados o a los presuntos implicados, y aquí además de todo va a haber responsabilidades administrativas. Ya se va a determinar con base a estas evidencias que les digo,
pues de qué se trata y ha habido un trabajo de inteligencia que empezó a operar el 3 de agosto del 2022. Así es que aquí se va desmantelando mecanismos de corrupción que además permearon durante más de 20 años. Así es que imagínense, es parte de este tema que también nos ha tocado el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, cómo ha permeado en tantos organismos precisamente y cómo está enquistada corrupción. Hay que revisar y darnos cuenta que el cambio no se puede dar de un día para otro o en un tiempo corto, pero hay que seguir trabajando y profundizar en esto y dar a conocer los alcances de esto. Imagínense que tenga que ver esto con la salud de mexicanos y que haya quien había dado permisos sabiendo aún que había riesgos. Se está trabajando en ello y qué bueno, pues hay que seguir así. Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Hemos escuchado a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y ahora también, queridos amigos, le pido al maestro Gerardo Castilleja, va a tocar un tema importantísimo sobre el desbordamiento en las manifestaciones en Europa y que ya llegaron a Washington, vienen próximamente, como dice bien el maestro Gerardo Castilleja, es un desbordamiento del pueblo en contra de los pueblos, en contra de la guerra. Pero antes, fíjese que en el corte platicábamos en la mesa y el maestro Gerardo Castilleja compartía este importantísimo anuncio que se hizo el día de hoy en la mañanera y que tiene que ver con un impacto importantísimo a aquellos grupos más vulnerables, carentes de acceso precisamente al internet y todo lo que implica con la educación, con la información, con el contacto para asuntos tan sensibles como puede ser la medicina, que se puedan comunicar de una manera pronta, ¿no? Te escuchamos, Gerardo, querido. Adelante, maestro. Hola. Gerardo Castilleja. Gracias, querida Celeste y compañeros de aquí de la mesa. Sí, importante que hoy llegó a la mañanera el propio director de CFE, Manuel Bartlett, hizo este anuncio por demás trascendente en el país, donde esto es un plan en ejecución de CFE, se llama CFE Internet para el Bienestar, y este plan involucra que van a estar conectados a más tardar a inicios de 2024, 20 millones de mexicanos que no están conectados ahorita, con trabajo si reciben luz, pero aquí van a estar conectados a través de una red que ha crecido muchísimo, ya está instalada 50,000 kilómetros de fibra óptica. Esta fibra va instalada en las propias torres de esas que vemos en la carretera y vemos las torres que llevan los cables de energía eléctrica en alta, en media tensión. Bueno, ahí también van un cable que conduce información a través de fibra óptica y de ahí ese cableado que va por estas regiones van a llegar a unas torres de telecomunicación y de ahí van a pasar a una radiobase, que son unas antenas que se colocan en poblados de menos de 5,000 personas, y esas radiobases son las que van a dar cobertura a esa pequeña región, donde ninguna empresa, ni nacional ni internacional, está interesada, básicamente porque no deja dinero, no tiene las tasas de ganancia que busca el privado. Entonces, el programa es muy interesante porque CFE se asocia con Altan Redes, que es del Estado mexicano, y planean que van a tener cobertura. Ya en 2022 había 91.5 millones de mexicanos conectados, y para el 2023, en este año, terminarán conectados
116 millones de mexicanos tendrán cobertura de Internet. Muy importante. Exacto, maestro querido. Esto es que 20 millones de mexicanos de poblaciones marginadas ya puedan estar conectadas. Esto es realmente extraordinario, es una muy buena noticia, independientemente de como tú lo dices, pues que ya va a haber una cobertura total para ellos, pero también para todos, 118 millones de personas, que para que lleve la CFE Internet a todo México como antes se llevó el servicio eléctrico. Gracias por tu comentario, maestro. Ahora, si te parece, pudieses compartirnos sobre esta movilización espontánea a nivel internacional que vamos viendo primero por descontentos, por que la gente ya se da cuenta que ahora sí que se mandan tanques y se exige que se manden armamentos y tanques, por ejemplo, a Ucrania, pero se manda un bloqueo, en este caso, por ejemplo, a Siria, ¿no? Y a tantos países en detrimento del bienestar general. Entonces, ahora vamos viendo que esto ya va siendo obvio y evidente, y ya en Europa hay mucho descontento, y bueno, ya también en Washington, y la gente, la población en general, estos personajes que se les ha depauperado su sistema de salud, que viven en la calle y que hemos visto imágenes de personas en muy mal situación de salud, de drogadicción, o sea, en un abandono total de un estado inexistente. Te escuchamos, maestro, adelante. Así es. Estado inexistente en Estados Unidos para estos grupos vulnerables, ¿no? Y esto mismo pasa en otras lares que han aplicado y siguen haciendo pues el neoliberalismo agonizante o ya muerto, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero insepulto. Te seguimos escuchando, maestro. Sí, un sistema que está muerto, pero todavía apesta. Bueno, efectivamente, lo que menciona Celeste, hay un desbordamiento. Las manifestaciones en Europa crecen, se han manifestado en lo que va del año más de 3 millones de franceses en las calles. Hemos tenido manifestaciones grandes. Ayer o la semana hubo en Madrid una que se habla de 1 millón. El gobierno dice que fueron nada más 1/4 de millón, pero fue muy numerosa. Y lo que vemos es que, pese a que los medios oficiales digan que son manifestaciones por descontento en los programas sociales o los programas de salud, la realidad no se puede ocultar. La población está harta, absolutamente harta, de que de Europa no tiene soberanía, se somete por completo a los dictados, no solo de Estados Unidos, sino de los grandes cárteles corporativos que gobiernan a los Estados Unidos y a Europa, empezando por los grandes bancos. Así que lo que tenemos va a haber manifestaciones, una muy grande que se está programando para el 25 de febrero en Alemania. La está organizando incluso una importante congresista parlamentaria del Parlamento del Bundestag alemán, y claramente es contra la guerra. Aquí no hay que los medios digan que es contra otra cosa. La gente en Alemania no quiere guerra y saben que su gobierno está de rodillas entregando armamento pesado que el propio gobierno de Scholz, el actual canciller, había dicho que no lo iban a hacer. Bueno, pues ahora se desdicen porque el hecho de entregar armamento pesado a Ucrania significa la participación directa de Alemania en la guerra, una guerra contra Rusia. Y todavía la propia canciller, la secretaria del Exterior alemán, Anna-Lena Baerbock, cometió el error, aunque después se desdijo, pero dijo, estamos en guerra con Rusia, la propia ministra del Exterior alemán. Así que estas manifestaciones, hay una muy grande que yo quiero anunciar, va a ser el día 19 de febrero, nada menos que en Washington. En el mausoleo de Lincoln, ahí se van a concentrar, muy interesante, porque se organiza tanto por partidos de izquierda como de derecha. El Partido Libertario, que existe en los Estados Unidos, que es de derecha,
y convocó y empezó a unir fuerzas incluso con partidos de izquierda como el Partido del Pueblo. Y me gustaría poner aquí un comentario de lo que dijo el propio dirigente del Partido del Pueblo. Él se apellida, me parece que es, Hagel, se apellida Hagel, y él dice, esto debíamos haberlo hecho. La izquierda es intrascendente en Estados Unidos porque siempre se divide y nunca colabora con nadie, mucho menos con la derecha. Pero ahora resulta que todos estamos en contra de la guerra. Entonces esta movilización, invitamos a Ron Paul para asistir como uno de los panelistas, de los ponentes en la manifestación. Va a estar Tulsi Gabbard, una importante excongresista demócrata que ha sido durísima atacando al gobierno de Biden por la guerra. Va a estar Diane Sare, una candidata larruchista al Senado por Nueva York, que también ha sido muy dura en atacar todo el sector financiero de Wall Street, y van a haber una confluencia de fuerzas de izquierda y derecha que están poniendo muy nervioso al establishment estadounidense, porque lo que se ha hecho históricamente es que pues los partidos de izquierda jamás se mezclan con los de derecha, y eso hace, o la gente de izquierda no se mezcla, y eso hace que se dividan y sean fácilmente controlables. Pero estamos hablando de una alianza de grupos y fuerzas que, aunque tienen muchas diferencias entre sí, están claros en que la guerra no es una guerra estricta, no es una guerra de una región contra otra. Esto ya es una guerra contra la propia existencia de la población humana, porque estamos hablando ya abiertamente del desafío y provocación contra dos potencias nucleares, que son China y Rusia. Así que nosotros vemos que también va a haber manifestaciones hermanas en Francia, en Alemania, y en otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles. Va a estar Austin, Texas, en Minneapolis también va a haber, a la misma hora. Y decidimos que en México, en la Ciudad de México, también se tenía que hacer una manifestación contra la guerra en el hemiciclo a Juárez. Creemos que es el mejor lugar porque Abraham Lincoln y Benito Juárez fueron aliados. Estaban luchando realmente contra un enemigo común, que era este aparato imperial europeo. Y entonces va a ser a las 12 del día, el próximo domingo 19, en el hemiciclo a Juárez. Es una manifestación contra la guerra nuclear, ¿verdad? Y por la paz del mundo. En el mismo momento que se está dando en otras ciudades, y creo yo que es el momento más propicio para hablar de una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo, porque el propósito en realidad que queremos con la población es ese. El propio Papa Francisco ha estado insistiendo en usar la Santa Sede como un lugar de negociaciones de ambos, los rusos y los ucranianos, y se están sumando otros como Luis Ignacio Lula da Silva, que propuso una alianza por la paz, que él está hablando incluso con líderes europeos para lograrla, y el propio Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los primeros en decir que se tenía que llevar a cabo una negociación y esto se resolvía por la vía pacífica si había voluntad en ambas partes de hacerlo. Como sabemos que Ucrania se gobierna desde Washington, entonces tiene que haber voluntad de Washington o nos vamos a ir a una guerra termonuclear. Y creo que es importante hacer la invitación extensiva a todos los que estén en la Ciudad de México para que el día 19, el próximo domingo, al mediodía, en el hemiciclo, nos gusten acompañar. Sería muy importante contar con su presencia. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Y bueno, efectivamente vamos viendo esta desesperación de quienes ven al mundo como una propiedad en la que pueden hacer lo que fuera, lo que sea, con tal de obtener recurso económico. Lo vemos desde el tema de Genaro García Luna, desde la evidencia de toda esta red de complicidad sin la cual no pudo haber manejado así las cosas, y hasta ver la manera internacional de ver todo esto. Vemos ahorita unas declaraciones que surgen y que se ponen en evidencia como hay una desvergüenza por parte de estados de países como Alemania, que ya saben
que se fueron atacados por Estados Unidos y sin embargo siguen subordinados a todo ello, ¿no? Vamos a un corte, queridos amigos, y fueron atacados con el Nord Stream, con la voladura deliberada del Nord Stream por parte de Estados Unidos, de acuerdo a información. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 760, queridos amigos, y gracias a las frecuencias de radio que también nos retransmiten de manera diferida, así como nuestro canal de YouTube y por supuesto también a través de la red de radiocañón.com, /XEABC/. Bueno, queridos amigos, escuchamos al maestro Gerardo Castilleja convocándonos precisamente a esta importante reunión y manifestación global en favor de la paz. Bueno, yo quisiera regresar, si me lo permiten, para preguntar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, especialista en geopolítica, sobre esto que comentaba yo al principio del programa, sobre el accidente de un tren que transportaba material químico de altísima toxicidad en Ohio, en Estados Unidos, y que ha sido denunciado como un hecho que podría afectar, y ya está afectando de hecho la salud de la población local de manera muy significativa. La contaminación es tremenda. Sin embargo, en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado la información sobre los avistamientos de objetos aéreos y ese tipo de cosas, ¿no? Sobre los ovnis y todo esto. Y no se toca este tema. Yo le preguntaría, si fuera tan amable, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, tocar el tema, si fuera tan amable, maestro querido, con esta su visión, nueva visión geopolítica, pues esta decisión del presidente Joe Biden de formar un grupo interinstitucional, ya desde hace algún tiempo, pero que ahora está trabajando durísimo y se le olvidan otras cosas, y esto es para analizar la profundidad del fenómeno de los objetos voladores no identificados. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Celeste, muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues estamos viendo un problema comunicacional y cómo se está abriendo paso a nivel internacional desde cuando conocimos por primera vez la información correcta en la guerra de Vietnam de cómo había sido masacrada la población civil, el My Lai, y que un joven periodista había dado a conocer de que no era un triunfo sobre el Vietcong, sobre los comunistas, sino que simplemente los Estados Unidos estaban desesperados por ganar la guerra ante la resistencia del pueblo heroico de Vietnam. Eso lo estamos hoy viendo repetir, Celeste, al enterarnos cómo fue con precisión la destrucción del Nord Stream, otra vez por este mismo periodista que a su vez desmintió completamente algo que hizo también voces del periodista cuando acusaban al presidente de Siria, Bashar al-Assad, de hacer uso de sustancias químicas contra la población. Este periodista también hizo la denuncia de esta situación de que era completamente falsa y que lo que estaban tratando de justificar eran las atrocidades del gobierno norteamericano en contra del pueblo sirio, en apoyo los norteamericanos de lo que eran grupos terroristas en Siria. Pues hoy está pasando lo mismo, Celeste. Estamos viendo cómo se está abriendo una nueva narrativa frente a la situación de guerra que se ha prolongado gracias a que los Estados Unidos han mantenido de manera
anómala y por fuera de todo el derecho internacional, bases militares en Alemania, de las cuales atacan no solo a Siria, también a África, con todos los operativos de inteligencia que lleva a cabo la CIA, y por eso la CIA participó en la destrucción del Nord Stream. ¿Qué podemos observar en esto? Como lo plantea en el caso del derrame de productos químicos, de lo que hablan del Chernobyl químico norteamericano, y que se ha ocultado la información porque es de interés de los Estados Unidos que no se conozca a fondo si el papel que están jugando la destrucción y a la amenaza en contra de la población. ¿Qué significado tiene todo ello? Celeste, que en los Estados Unidos, en el interior de los Estados Unidos, ya habíamos oído hablar de esa garganta profunda, cómo se manifestaba en contra de un presidente de los Estados Unidos y su grupo que pretendían burlarse de la buena fe de los norteamericanos, y que finalmente este presidente fue eliminado de los Estados Unidos. Hoy, desde el interior de los Estados Unidos, hay voces que están alertando del riesgo para la humanidad y que tenemos que cambiar a nivel internacional. Y eso es muy importante para la libertad de expresión y para la libre información, para no dejarnos manipular por esta empresa, para este grupo que acaba de crear Biden con propósitos electorales, definitivamente para distraer a la población y no aceptar que en los Estados Unidos este gobierno está prácticamente desfondado, el gobierno de Biden. En los Estados Unidos hay un gran malestar contra la guerra y que los recursos que son necesarios para el pueblo norteamericano sin condiciones de vida está siendo destinado a la guerra en Ucrania. Esto es lo que está sucediendo en el fondo, Celeste, y tenemos que apresurar también nosotros el paso para dar a conocer la nueva información geopolítica que se está gestando a nivel mundial, porque sí, ya el cambio en un nuevo modelo de información se está dando y se está tratando de impedir que surja y que la población esté enterada de lo importante que se está gestando en el mundo y de que la guerra de Ucrania está a punto de cerrarse porque los norteamericanos quieren cambiar de escenario, les interesa no solo la guerra en Europa, ahora les interesa abrir un frente de batalla en Taiwán. Pero todo esto desde dentro de los Estados Unidos está siendo combatido con información que se va a venir ampliando y que es por eso es muy importante que en México la población tenga acceso a un internet de 4 o 5G, porque esto tendrán a mayor velocidad y tendremos una mayor cobertura en el país, no solo para las élites que dominan y que tienen la 4 o 5G, pero que ahora va a ser extendida a la población. Celeste, estamos entonces frente a un nuevo modelo de comunicación porque el mundo está cambiando y necesita de un nuevo mundo de comunicación que también va a traer como consecuencia un nuevo sistema de inteligencia a nivel mundial, porque el sistema de inteligencia que actualmente domina Estados Unidos y Europa es un sistema de inteligencia para la dominación y hoy se requiere un sistema de inteligencia para la liberación. Muchísimas gracias, maestro. Excelente esta reflexión que usted hace en pocas palabras. Lo comparte con nosotros y siembra un pensamiento muy específico y muy importante. Pues, queridos amigos, precisamente fíjense nada más cómo se minimiza y cómo los medios son capaces, son parte de esta élite, ¿no? Son para manipular y olvidan
que más o menos 30 millones de personas viven y se surten de agua de la cuenca del Ohio. Pero además este río es afluente del Mississippi, que es el mayor río de Norteamérica. Así es que imagínense cuántas serán las cifras de personas afectadas. Por lo pronto no se saben las cifras reales, quién sabe si se sepan, precisamente por estos intereses depredadores que callan a costa de cualquier cosa, a costa de vidas y de injusticias. En este caso, este accidente en Ohio y sin embargo, pues hablando y diciendo y difundiendo otro tipo de eventos como los ovnis. Queridos amigos, muchísimas gracias, les agradecemos. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, queridísima Ceci Tapia, @Solidaridad1000, Gerardo Castilleja, maestro querido, maestra Francisca Saavedra, y sobre todo a ustedes, queridos amigos. En nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos infinitamente su tiempo, el compartir la vida con nosotros, y les sugerimos que sigan en estas frecuencias y que hay que escuchar con pluralidad. De eso es de lo que se trata. Gracias, cuídense mucho.